Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los animo a continuar con la lectura de la palabra. Estamos terminando el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 40, y también vamos a leer Marcos capítulo 6, Nueva Biblia de las Américas. Recordemos complementar esto con nuestras notas de estudio, si tenemos Biblia de estudio o cualquier material que podamos hallar ahí a nuestra disposición. Y estamos terminando el tabernáculo, así que vamos a ver cómo es levantado ahora. Éxodo 40, vamos ahí. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdote. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y en el primer día del mes, en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el tabernáculo y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión, delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del tabernáculo delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella, cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como Moisés había ordenado a Moisés. Perdón, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha.
Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 6. Bien, dice así: Jesús se marchó y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Moisés les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron a la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie en todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde,
Sus discípulos se acercaron a él. El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5000 hombres. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él les pedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tienda. Y al verlos remar, fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Bien. Ahí tenemos a Éxodo 40 y Marcos capítulo 6. Vemos el tabernáculo terminado, vemos que ya va a ser levantado, y cuando es así, la gloria del Señor se posiciona delante de este lugar, em, confirmando ya que la presencia de Dios está ahí, está con ellos, está en su pueblo y está en el desierto, a donde quiera que ellos vayan. Ahora después vemos en Marcos a Jesús andando entre las personas, vemos cómo también la gloria de Dios es revelada ahora por medio de Jesús mismo, Dios encarnado, pero primeramente no lo reciben algunos en su propio pueblo, hay un rechazo a su persona, es puesto en duda su autoridad. Después, cuando va a Genezaret, él es recibido mucho mejor, pero ya se ve esto, hay algunos que lo rechazan, lo ponen en duda, tienen incredulidad, y hay otros que no. Lo que se ve, por ejemplo, en Éxodo es obediencia. Hay algo que se remarca ahí, que es todo esto se hizo conforme a lo que Dios había ordenado a Moisés. Pero después se ve incredulidad en la primera parte de Marcos 6. Se ve incredulidad, ellos no están recibiendo este mensaje, están con su corazón endurecido. De hecho, después de los discípulos se dice que estaban con la mente embotada. También hay algo de endurecimiento ahí, a pesar de que estaban siguiéndolo. El ser humano tiene esto, tiene esta tendencia caída, lamentablemente, que aleja de la verdadera fe, y necesitamos ser renovados por el Señor para eso. Eh, en Éxodo Dios está guiando cada paso, pero acá lo que se remarca en Marcos 6 es fe. Sigamos por fe lo que Dios nos ha ordenado. Tenemos que ser obedientes a Él. Y cuando Jesús envía a los 12, les da instrucciones, y ya ahora los va a enviar. No va a ir con Él, con ellos, pero tienen que ser obedientes a lo que Él les ha mandado. Quizás esa misma obediencia que tenía Herodes al obedecer a esta jovencita, a la hija de Herodías, y hace conforme a lo que ella le dice, ¿no? Como que no se resiste a eso, no lo pone en duda, cumple eso. Nosotros, por supuesto, no esa voluntad,
sino que una voluntad buena, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, es la que tenemos que buscar cumplir donde sea que vayamos. Bueno, hay mucho acá en que reflexionar. Recordemos que esto es una conexión solamente entre los dos capítulos que hemos leído hoy día. No estoy interpretando, simplemente estoy ahí sacando algunas ideas que me parecen en común. Pero bueno, ahí vamos, por supuesto, profundizando cada vez más en la palabra del Señor y buscando enriquecer nuestro entendimiento del Señor para su gloria, no para nuestra, no para llenarnos nosotros. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por este día que nos regalas en tu amor, en tu misericordia, que nos recuerda que tu fidelidad está siempre con nosotros y que ahora nosotros somos llamados a buscar tu voluntad, a obedecerla, Señor, a reaccionar ante tu palabra no con incredulidad, sino que con obediencia, con fe. Te alabamos, Señor. Queremos tu guía, que nos ayudes a perseverar en la lectura de la palabra y en las oraciones y seguir firmes, Señor, a tu lado. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga muchísimo y estamos continuando con las lecturas los próximos días. Un gran abrazo. Chao, chao.